Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, a toda la comunidad internacional, a todas las plataformas del YouTube. Buenas noches a la plataforma del Facebook, también YouTube, Facebook, todos juntos. Qué lindo a esta hora de la noche, cuando son las 9 de la noche, hora del Perú, y nosotros aquí comenzando una escuela más, comenzando un tiempo más, un tiempo maravilloso con ustedes. Qué lindo poder compartir juntos. Que el Eterno les bendiga. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que el Eterno tenga paz. Que el Eterno nos dé paz. Amén. Lindo. Estamos entonces vamos a hablar un poco acerca del humanismo o el espíritu humano en la serie de humanismo. Y esta escuela se pone cada vez más hermosa, se pone cada vez mejor. Así que yo los invito a todos a poder compartirla. Todos los que están entrando en este momento, ponerla en vivo en sus perfiles para poder compartir esta escuela maravillosa que les aseguro que va a ser una escuela poderosa. Perfecto, empezamos. El Eterno creó al hombre y le dio un espíritu. Y ese espíritu es un alma viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa parte, alma viviente, es el espíritu que el Eterno le dio al hombre para comunicarse con él, ¿verdad? Es el espíritu que unía al hombre con Dios. Antes de ese espíritu ser corrompido, antes de ese espíritu ser tocado. Acuérdese que todo lo que humanismo toca lo corrompe. Todo lo que humanismo toca lo maldice. Todo lo que humanismo toca lo destruye. Pero cuando Dios creó al hombre, le sopló de su espíritu y lo hizo alma viviente, ¿verdad? Y le dio esa parte del espíritu para que se comunicara con él. O sea, cuando el hombre fue creado, el Señor le dio de su espíritu, le dio un espíritu. Este es el espíritu humano, el espíritu del hombre. El Señor se lo dio a él para que esa parte se comunicara con él. Esa es la parte del espíritu que se comunica con Dios. Es la parte psicológica que abarca. Ahora, este espíritu de alma viviente o este espíritu del hombre es la parte psicológica que abarca la mente, que abarca la emoción y que abarca la voluntad. Es por eso que es muy fácil cuando no estamos agarrados del Señor, cuando no somos uno con el Padre, cuando no tenemos una cultura de adoración o una cultura de alabanza o una cultura de dependencia. Es muy fácil que el enemigo, es muy fácil que humanismo, religión y todos sus amigos puedan tocar la mente, puedan tocar la emoción y puedan tocar la voluntad, la parte psíquica del hombre, la parte, ¿verdad?, débil del hombre. Y es ahí donde si el hombre de Dios no está preparado o la mujer de Dios no está preparada, entonces el gobierno de la serpiente, el gobierno de las tinieblas, el gobierno de humanismo agarran a ese hombre, a ese muchacho, a ese joven. Porque estos demonios te agarran en la adolescencia, te agarran cuando eres niño, porque es más fácil de domar tu mente, domar tus emociones y domar tu voluntad. Porque es la parte de tu vida donde no sabes qué ruta vas a tomar. Es la parte de tu vida donde hay cosas que no están claras para ti. Entonces entra humanismo, entra religión, entra el gobierno de la serpiente, entran las tinieblas para corromper el espíritu que Dios le dio al hombre, para corromperlo, para destruirlo. Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza, para que fuera socio de su gobierno sobre la tierra. Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó el Eterno al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fueron creados con naturaleza de Dios, fueron creados con la imagen de Dios, con la esencia de Dios. Pero esa parte de espíritu, de alma viviente que el Eterno le dio al hombre para comunicarse con él, esa parte que tiene emociones, esa parte que tiene entonces, ¿verdad?, voluntad, esa parte que tiene entonces mente, es la parte más sensible del hombre. Es la parte donde el enemigo puede gobernar. Es por eso que yo le decía a algunos líderes de la iglesia, a algunos equipos, tú no puedes mandar a tu niño de 15, 16, 17 años a tomar una clase de bíblico si antes no le revelaste el reino, si antes no le diste una base, si antes no lo metiste en la sensibilidad del espíritu.
Porque si tú envías a un joven, a una niña, a X persona a estudiar al bíblico, a estudiar teología, pero antes no educaste su espíritu para que fuera sensible, antes no metiste su espíritu en adoración, en alabanza, en justicia, ¿verdad? En gloria, y no lo relacionaste con el espíritu, entonces el espíritu humano lo va a tocar, el espíritu humano lo va a contaminar, de tal manera que él ya va a venir con argumentos, ella va a venir con argumentos. Este tipo de gente hasta es capaz de quitarte el micrófono y de corregirte y decirte que tú estás cerrado, que tú estás cerrada, porque ya esa parte de humanismo lo manipuló, esa parte de humanismo lo controló. Pero si tú tomas a tu niño, a tu hijo, a tu hija y la metes en el espíritu, la metes en la palabra, la metes en oración, le enseñas principios, justicia, santidad, obediencia, le muestras que existe el hablar en lenguas, que sí existe la profecía, que sí existen los sueños, que sí existe la vigilia, que sí existe la adoración, la alabanza, la palabra profética. Y si tú los metes en ese mundo espiritual y tú los vas, ¿cómo se llama?, entrenando, y después los envías al bíblico, los envías al teológico, ellos no se van a corromper, porque su base fue formada con sensibilidad, su base fue formada con revelación, su base fue formada con reino. Entonces lo mismo va a pasar. Por eso estoy creando láminas de humanismo, para que ustedes puedan tener esas láminas de humanismo para poderlas leer ustedes primero, porque sus niños van para la escuela de humanismo, sus niños van para la escuela de humanismo y van a ser contaminados con humanismo. Pero si tú les muestras antes de ir a la universidad y antes de ir a la escuela y les hablas del espíritu humano, del espíritu de humanismo, de lo que es antropología, lo que hace la antropología, lo que hace la etnología, el estudio del folclore, el estudio del arte popular, el estudio de las culturas, el estudio de la magia, el estudio de la mitología, el estudio de las creencias, el estudio de las hipótesis, el estudio entonces de todo lo que, ¿verdad?, de todo lo que conlleva el espíritu humano, el humanismo, lo que alimenta el espíritu humano. Tus hijos van a tener una base, pero si tú no tienes una base bíblica, no tienes una base de reino, ¿cómo vas a romper un argumento sólido de humanismo? ¿Cómo vas a romper un argumento sólido de antropología, de sociología? ¿Cómo vas a romper un demonio de etnología con sus conexiones folclóricas y sus conexiones pues de las costumbres de los pueblos, la brujería de los pueblos? ¿Ya? La mitología de los pueblos, la mitología de la abuela, el usar el alcohol para el niño que estaba con mal de ojo y agarraban alcohol y se lo echaban en la boca y te lo tiraba el alcohol encima, o te pasaba el huevo por el cuerpo. Todos esos estudios ocultos del espíritu humano, toda esa trampa del espíritu humano y todo lo que es humanismo y lo que es brujería va a ser quebrado y va a ser destruido cuando tú eres una persona del espíritu, cuando tú eres una persona de revelación, cuando tú eres una persona de oración, pero que tienes los principios del reino, que tienes el reino claro, que no hay mezclas en tu vida. Entonces vas a poder debatir contra este espíritu violento de humanismo, contra este espíritu violento del espíritu humano. Tremendo. El Eterno creó un ser viviente, con vida, con un espíritu de vida eterna. La serpiente atacó la mente, la emoción y la voluntad del espíritu del hombre. Oye esto, la serpiente atacó la mente, la emoción y la voluntad del espíritu del hombre. ¿Por qué crees tú que los maliciosos con el espíritu de humanismo agarran a los niños de la escuela y les dan preservativos? Y les dicen que bueno, no hay problema, tienen que cuidarse, y le dan preservativo. A la niña también le dan preservativo, le dan pastillas anticonceptivas para que se cuide. O sea, lo están mandando a fornicar y que se cuide. Y también le están hablando de que es normal que un niño quiera ser niña y que es normal que una niña quiera ser niño. Eso es el espíritu humano agarrando a nuestra generación, el espíritu humano tocando las emociones, tocando la mente y tocando la voluntad de un pequeño ser que no tiene definida la vida, que no tiene rumbo en su destino, que todavía no sabe qué le depara el futuro, que tiene miedo a la altura, que tiene miedo a la soledad, que tiene miedo a que lo mate un carro, que tiene miedo a tantas cosas. Cuando uno es niño, tiene miedo a muchas cosas. Pues en esa etapa el espíritu humano, en esa etapa el gobierno de la serpiente, en esa etapa el gobierno de humanismo entra para invadir nuestra privacidad, para invadir ese cuarto
cuarto hermoso, esa habitación pura que cada ser humano tiene en los comienzos de su vida. Esa parte ingenua, esa parte pura. Cuando alguien viene y te manosea, cuando alguien viene, ¿verdad?, y te hace algún daño, o te viola y te hace algo, y entra a esa parte ingenua que Dios te dio, a esa habitación pura que Dios te dio, ¿verdad? Entonces eso es el espíritu humano, eso es el gobierno de la serpiente, y por eso necesitamos entrenar a esta generación. Entonces la serpiente atacó la mente, la emoción y la voluntad del espíritu del hombre, lo corrompió. Génesis capítulo 3 verso 1, pero la serpiente era astuta, oye esto, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que el eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Metió duda, ¿verdad? Metió duda, metió esa espina de querer conocer el misterio. Humanismo quiere conocer el misterio, pero no quiere a Dios en el misterio. Quiere tener conocimiento, pero no quiere a Dios en la historia. Quiere tener la antropología, pero no quiere tener a Dios en medio de la historia. Y la verdad es que no existe antropología, no existe tecnología, no existe ninguna de las ciencias si Dios no está al frente. Si no hay un creador, si no hay un ser supremo, no existe nada de eso. Sin embargo, humanismo quiere poner leyes y fundamentar cosas con la razón y argumentar para hacer a un lado el trabajo del reino, el trabajo de Dios sobre la tierra. Entonces la iglesia tiene que estar preparada para romper al espíritu humano. La serpiente tocó la parte débil del espíritu del hombre, la astucia del espíritu humano, la razón, la habilidad. Eso fue lo que tocó, la astucia. Porque cada ser humano que Dios creó le dio un espíritu al hombre, le dio el espíritu del hombre para que se comunicara con él. Pero ese espíritu del hombre fue contaminado y fue tergiversado y fue corrompido por el grano degenerado, por el huevo degenerado de la serpiente, por la mentira del gobierno humano, por la mentira de la serpiente, por la mentira de religión. ¿Ya? Entonces fue corrompido y entonces ahora se manifiesta el espíritu humano. Ese espíritu humano es la parte caída del hombre. Y lo vuelvo a repetir, porque el espíritu que Dios le dio al hombre es un espíritu limpio, es un espíritu puro, es un espíritu santo, porque es un espíritu que viene de Dios. Pero el hombre, el espíritu contaminado, el espíritu tergiversado es el espíritu humano, es esa parte caída del hombre, es esa parte que tiene sed de poder, que tiene sed de conocimiento, que tiene sed de grandeza, que tiene sed de orgullo, que tiene sed de prepotencia. Esa es la parte del espíritu humano que quiere venir en contra de Dios. Entonces la serpiente tocó la parte débil del espíritu del hombre, la astucia del espíritu humano. Esa es la astucia del espíritu humano, la razón del espíritu humano, ¿verdad? La habilidad del espíritu humano. Alimentó la habilidad, alimentó la astucia, alimentó la trampa. La serpiente, ¿verdad?, vino y le mostró la otra faceta sin Dios al hombre. Le ofreció poder sin Dios, le ofreció conexión sin Dios, le ofreció sabiduría sin Dios, le ofreció los poderes del mundo, le ofreció, y es tan mentirosa la serpiente que se le acercó al Mesías también y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Le dijo al Mesías allá en los 40 días en el desierto, ¿se acuerdan? La serpiente le dijo: todo esto te daré, mira los reinos del mundo, todo te lo voy a dar si te postras y me adoras. El primer hombre se dobló y se postró, pero Dios no peca. Y el Señor Jesús le dijo al Señor: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero se le acercó también al Mesías para ofrecerle los reinos de este mundo. Porque el espíritu humano quiere gobernar el mundo. El espíritu humano quiere gobernar la razón. El espíritu humano quiere gobernar a Dios. El espíritu humano quiere gobernar la Biblia. El espíritu humano quiere entonces humanizar todo. Humanismo por todos lados. No, aquí no hay Dios. Esta es la inteligencia del hombre.
No, aquí no hay Dios. Es que lo que yo tengo no lo tengo por Dios. ¿Cuál Dios? Lo tengo porque yo estudié. Lo tengo porque soy inteligente. Lo tengo porque soy capaz. Esa es la fuerza de humanismo. Ese es el humanismo. Y hemos humanizado la educación. Hemos humanizado las artes. Hemos humanizado los deportes. Hemos humanizado la iglesia. Hemos humanizado a la reunión. Hemos humanizado el mensaje. Hemos humanizado a la creación. Tenemos personas teniendo sexo con los perros, tenemos mujeres teniendo sexo oral con su mascota, tenemos hombres violando gatos, gallinas, burras, burros y teniendo sexo con la creación porque hemos humanizado. Eso es lo que hace el espíritu humano: humanizar, esclavizar, cautivar, maldecir, cauterizar. Es tremendo lo que el espíritu humano hace, es tremendo lo que humanismo ha hecho con la creación. Humanismo humanizó al caballo. Humanismo ha humanizado todo, y desde que humanizó al caballo lo destruyó. Le rompió el porte elegante del caballo, la rebeldía del caballo, la fuerza del caballo, la gloria del caballo fue destruida desde que humanismo lo humanizó. Y cuánto hemos humanizado, y la tierra ha sido humanizada, y todo lo que el hombre toca lo ha corrompido. Las aguas han sido humanizadas, las montañas han sido humanizadas, entonces los cultivos humanizados, y todo está humanizado. Porque el espíritu humano quiere oponerse, y el espíritu humano quiere sacar a Dios del escenario y decir que la siembra no es producto de Dios, que la siembra es producto de una semilla, ¿verdad? Y quiere explicar con razón y argumento de dónde viene la semilla. Por lo tanto, que los árboles no le pertenecen a Dios, ni nada le pertenece a Dios, porque todo tiene un género, todo tiene una semilla, y empieza la razón a hablar, y eso es humanismo. Entonces la serpiente tocó la parte débil del espíritu del hombre, la astucia del espíritu humano, la razón, la habilidad, etc. Esta astucia, según el diccionario, dice que la astucia es femenino, tiene matriz. La astucia tiene matriz, tiene habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. Esa es la astucia. Usa la astucia para engañar o para evitar que le engañen. Es una astucia superior. Es una astucia que nace de trampa, que nace de maña, que nace de malicia. Es una acción estudiada. Es una acción preparada, anticipada para destruir o para no permitir que le destruyan. Esa es la astucia de la serpiente. Y número 2, el diccionario dice que la astucia es la acción hábil con que se pretende engañar a alguien o conseguir algo. Es esa habilidad perversa, es esa habilidad inmersa del espíritu humano para traer trampa, para traer robo. Ese no fue el espíritu que el Eterno creó. El Eterno creó un espíritu puro, un espíritu limpio, un espíritu que venía de su esencia, que venía de su naturaleza, que era uno con la persona de la eternidad, que era uno con el uno solo. El Eterno creó al hombre inteligente para que supiera escoger, elegir las mejores opciones para gobernar la creación. Lo hizo inteligente, no lo hizo astuto. El Eterno de ninguna manera le dio astucia a Adán y a Eva. El Eterno les dio inteligencia para que tuvieran el poder de la decisión, el poder de tomar una decisión. Y todavía ahora el Señor nuestro Dios continúa dándonos inteligencia, dotándonos de revelación, dotándonos de libre albedrío, de decisión, de oportunidad. Y Él nos continúa diciendo: he aquí pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, escojan qué quieren. He aquí pongo hoy delante de vosotros lo oscuro y lo claro, la verdad y la mentira, escojan qué quieren, ¿verdad? Porque no es la manipulación de un Dios que quiere ser todo, sino que es entonces el amor de un Dios verdadero que quiere que nosotros nos condenemos por nuestras propias decisiones o que nos salvemos por nuestras propias decisiones sin imponernos nada. Ese es el gobierno de Dios. La serpiente metió astucia en su mente, en su emoción y en su voluntad para corromper el espíritu en el hombre. O sea que el espíritu de Adán fue corrompido, el espíritu de Eva fue corrompido, el espíritu de Karl Marx fue corrompido.
El espíritu de Aristóteles fue corrompido. El espíritu de Sócrates fue corrompido. El espíritu de Nietzsche fue corrompido. Y todos ellos fueron corrompidos. Fueron abusados por la astucia de la serpiente. Fueron preñados por el huevo de la serpiente. Y nosotros, en tanto que religión, en tanto que cristianismo, también fuimos preñados por el espíritu de humanismo. Porque cristianismo es la fusión de ideas hebreas con ideas griegas, con ideas romanas o latinas. Porque la madre del español, acuérdate que el español es una lengua latina, el latín es la madre del español, la madre del italiano, la madre del portugués, la madre del francés. Entonces hubo una mezcla entre la cultura latina con la cultura griega y la cultura entonces hebrea, y ahí se formó el cristianismo, porque cada uno de ellos tenía un mito, o cada uno de ellas tenía un rito, o cada uno de ellos tenía un concepto de Dios, y unificaron todo aquello y crearon el cristianismo. Y de ahí venimos nosotros entonces con una mezcla brava de humanismo, porque el reino no apareció por ningún lado. Y de ahí vinieron también las líneas filosóficas cristianas, las líneas teológicas cristianas, las líneas judaizantes cristianas, y vinieron todas las líneas que conocemos ahora, todo el circo caquero religioso que tenemos ahora, toda la trampa mentirosa, toda la mentira impía que ha gobernado por siglos de siglos la tierra, y salió del escenario el reino de Dios. Entonces, para eso vino el Mesías, para traer el reino. Por eso es que uno de sus primeros gritos, una de sus primeras proclamaciones fue: arrepentidos y convertidos, porque el reino ha llegado. Arrepiéntanse de tanta mezcla, arrepiéntanse de tanto atole, arrepiéntanse de tanta sopa mezclada y agarren el reino, porque este es el camino, porque esta es la verdad y porque esta es la vida. Es fuerte. Entonces, yo le digo una cosa: es hermoso que usted se documente con reino. Bienvenido a esta escuela maravillosa, no puede perdérsela. Más bien ore para que tengamos fuerza de poder seguir dando esta escuela gloriosa, que es una escuela que va a traer luz, que tal vez en este momento sea una escuela empírica comparada a las escuelas proféticas tremendas que se van a venir, porque después de que nosotros activemos esto en ustedes, ustedes se van a levantar poderosamente. Entonces, qué bueno que somos pioneros, qué bueno que estamos abriendo camino, qué bueno que va a venir otra gente que va a perfeccionar estos temas, que van a profundizar en estos temas, porque por muchos años, entonces por muchos años estudiamos humanismo, estudiamos teología, y venimos de todo esas ramas contaminadas y nunca nos enseñaron el reino. Por eso es importante que ataquemos de frente el espíritu humano, el humanismo, el espíritu de mentira, de control, ese demonio mentiroso que mezcla religión con filosofía, que mezcla religión con raíces hebreas, que mezcla religión que mezcla todas las culturas y hace su propio atole. Y no me diga a mí que las raíces hebreas que son puras. No, señor. Ellos han mezclado las raíces puras hebreas con la cábala hebrea, y tenemos una mezcla de brujería con la piedra filosofal, con hechicería. Tenemos mucha mezcla de brujería, tenemos mucho rabino brujo, tenemos mucha enseñanza con la cábala hebrea, tenemos mucha mitología y mucha costumbre pagana divorciada de la verdad de las escrituras. Entonces no podemos estar comprando tanta basura, no podemos estar comprando tanta mentira de los griegos, tanta mentira latina, tanta mentira de las tinieblas, y tenemos que volvernos a la base y volvernos a la fuente para que el reino de Dios sea el mensaje de pila en las próximas generaciones. A partir de ahora, entonces la serpiente metió astucia en su mente, en su emoción y voluntad, para corromper el espíritu en el hombre, metiéndole sagacidad, metiéndole sutileza, metiéndole la treta, la artimaña y la habilidad del engaño. Génesis capítulo 3, verso 4 al 5. Génesis capítulo 3, verso 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Cómo la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis? Apeló a la necesidad del hombre de vivir eternamente, porque el hombre quiere vivir muchos años. De hecho, humanismo con canibalismo
piedra filosofal, filosofía oculta, humanismo y religión con ritos satánicos. Están creando entonces, ¿verdad?, reuniones o clubes donde los millonarios compran niños vírgenes y niñas vírgenes. Primero tienen sexo con ellos, ¿verdad? Primero se toman su esperma virgen y después, ¿verdad?, tienen sexo con ellos y después se beben su sangre, lo matan en un ritual, porque el dolor de ese niño o el dolor de esa niña les causa el poder para no envejecer, el poder para tener fuerza. Ese es el espíritu humano, ese es el demonio de humanismo. Entonces, ¿verdad?, que es hipócrita, porque eso es lo que es humanismo, hipócrita. Le tiene lástima a lo que le conviene y mata sin lástima y sin misericordia lo que le conviene. Para humanismo lo que le conviene tiene que vivir, y para humanismo lo que le conviene tiene que morir. Entonces humanismo es pervertido, es malvado, es perverso y es un demonio fuerte con el cual la iglesia está peleando. Es un demonio enraizado en nuestras raíces, enraizado en nuestra cultura, enraizado en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestros estudios, en nuestras iglesias. O sea, es un demonio enraizado por todos lados. La gente le tiene miedo al anticristo, pero no le tiene miedo al humanismo. Le tienen miedo al falso profeta y no le tienen miedo al humanismo. Cuando humanismo es la matriz del anticristo, cuando humanismo es la matriz del falso profeta, cuando humanismo es la matriz de la mentira, es la matriz de las tinieblas, porque humanismo es la consecuencia de la serpiente, la trampa de la serpiente, la astucia de la serpiente, la matriz de la serpiente. Humanismo es tremendo. ¡Wow! Por eso es que tenemos que develarlo, lo vamos a develar. Necesitamos el evangelio del reino para romper el poder y el cautiverio de humanismo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ella sabía que iban a morir, lógico, ella lo sabía. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Eso es lo que quiere humanismo, conocimiento extremo. Humanismo quiere vida, quiere vivir 300, quiere vivir 1000 años. Humanismo quiere comprar el cielo. Humanismo se cree que por dar ofrendas, o por dar diezmos, o por dar ayudas sociales, o por llevar panetón en Navidad. Humanismo cree que por ayudarle a la escuela o a la universidad, o por pagarle los estudios a un niño que no tiene, o por adoptar un niño negrito que se está muriendo. Humanismo se cree que por eso se va a ganar el cielo y que se lo va a comprar el cielo. Humanismo se cree que con la ayuda social va a comprar a Dios. Humanismo todavía tenemos gente en la iglesia local, humanistas, diablos, que piensan que por su diezmo van a ser salvos, que piensan que por su ofrenda van a ser salvos, porque no han tenido un evangelio de rompimiento, no han tenido un evangelio de liberación, no han tenido un evangelio de reino. Les han vendido un evangelio místico, un evangelio religioso, un evangelio humanista. Fuerte. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Oye, pero ¿cómo te dejas engañar? Ya tú eras un Dios. Claro que sí, si eres la semejanza y la naturaleza de Dios, y Dios sopló su espíritu sobre ti, tú tienes el espíritu de Dios. No necesitas ser igual a Dios, tú ya eres como Dios. Nada más, aleluya. La serpiente los engañó, apeló a sus emociones, apeló a su voluntad, apeló a su mente y la debilidad de la mente. Porque cuando nuestra mente no tiene palabra es débil. Y cuando nuestra mente tiene mucho conocimiento y no tiene espíritu, es débil. Y lo repito, cuando tu mente tiene mucha Biblia, tiene mucha teología, tiene mucha razón, tiene muchas horas de estudio, tiene muchos versículos bíblicos, pero no tiene tiempo de oración, no tiene tiempo de adoración, no tiene tiempo de justicia, no tiene tiempo de intimidad y de comunión, es presa fácil para que entre la serpiente, trayéndote una vitamina de humanismo, trayéndote el espíritu humano de razonamiento bíblico, antropología bíblica, sociología bíblica, teología bíblica, filosofía bíblica, razonamiento bíblico, historia bíblica, cronología bíblica y todos sus amigos, para meterte en más cautiverio, para meterte el espíritu humano y para hundirte. Y tú vas a ver hombres de Dios que te hablan de la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, y te llevan la palabra y les ves en sus ojos vidriosos, les ves sus ojos opacados, les ves sus ojos muertos, les ves sus ojos como un zombie, que cuando uno lo ves dice: wow, ese hombre, ¿será que está así de tanto leer o será que está poseído por un demonio humano?
Son bibliotecas poseídas por el espíritu humano. Son pastores poseídos por el espíritu humano. Son sacerdotes poseídos por el espíritu humano. Son escritores poseídos por el espíritu humano. Son demonios humanos encarnados para traer destrucción y para acabar con el reino de Dios sobre la tierra. Fuerte. Mira, esto no es un ataque para nadie. Esto tenemos que hablarlo, tenemos que romperlo, tenemos que quebrarlo. Tiene que caerse humanismo, señores. Tiene que caerse las tinieblas, señores. Tiene que caerse la mentira de las tinieblas. Esa grande cortina de humo, esa grande mentira que nos tiene oprimidos. Todavía tenemos hombres de Dios dando enseñanzas del tabernáculo y dando enseñanzas entonces con Dios mío, con números y con numerología y con cosas y con todas esas estrategias que vienen de la cábala hebrea y con esa brujería, y sin darse cuenta están haciendo hechicería y sin darse cuenta están atacando. Señores, ¿para qué quieres lo del tabernáculo y para qué quieres todo eso si en Cristo se cumplió todo? ¿Cuál es esa vaina, hermano? ¿Cuál es esa confusión brujera? ¿Cuál es esa cosa que tiene atormentada la tierra, señores? Oh, y yo no me quiero enojar porque cuando me enojo soy bravo. Pero quiero estar tranquilo porque quiero dar bien mi tema. La serpiente sabía que experimentar el fruto del árbol del misterio traería muerte. Ella lo sabía. Ella sabía que la muerte se iba a manifestar. Ella es mentirosa, es el padre de la mentira, es el padre del engaño, es el maestro de la trampa. Eso es el diablo. Y usó la astucia y metió engaño en la mente, en la emoción y en la voluntad de la mujer. Lo engañó, le metió engaño, le metió trampa. Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable, agradable a los ojos. La serpiente te va a poner bonito todo, te va a pintar bonito todo. La serpiente, tenemos todavía escritores y hombres de Dios que viven metiéndose en la oscuridad. ¿Qué significa meterse en la oscuridad? Están leyendo libros que no deben leer. Están consultando libros que no deben consultar porque están tan desesperados por conocer la luz que creen que van a encontrar luz en las tinieblas. Que creen que tienen que entrar a estudiar a Sócrates, estudiar a Platón, estudiar a Aristóteles, estudiar a la brujería, estudiar los libros. Algunos de ellos se van a buscar los libros de los hechiceros y de los brujos. Ahí dice, voy a comprar este libro porque voy a descubrir cómo operan ellos. Eso se llama cuero de la misma correa o correa del mismo cuero. Eso es humanismo, sed por conocer lo que no se te ha perdido, sed por conocer lo que no necesitas conocer. Cuando tú caminas en el Espíritu y vives en el reino de Dios y vives en el Espíritu de Dios, ¿sabes qué pasa? El Señor te va a revelar, el Señor te va a dar los misterios y vas a romper y vas a destruir. Jamás destruirás al diablo con un arma de la casa del diablo. Si tú piensas desbaratar un altar de masonería, jamás destruirás la masonería si utilizas su propia arma. Jamás destruirás a masonería si tú eres un masón más, porque de tanto leerlos ya estás en el mismo nivel que ellos. Pero sí serás entonces un vencedor de masón si estudias reino, si te metes en el reino, si te metes en oración, si te metes en gloria, si te metes en justicia, si te metes en revelación y empiezas a desbaratar sus fortalezas, a romper sus muros, porque lo que tumba un edificio no es el techo, lo que tumba un edificio es la base. Vamos a meterle una base de Dios, una base de justicia, una base de gobierno, una base de gloria, y ese muro va a temblar y va a caer con su techo fuerte. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Porque humanismo quiere sabiduría, quiere poder. Tenemos todavía evangelistas que se van a ciertos ríos en África y hacen un ritual en las aguas para tener poder. Muchos evangelistas que hacen milagros y muchos evangelistas que hacen trucos de convertir agua en vino, de hacer trucos, cositas, polvitos de oro y cosas. Muchos de ellos son personas que practican la magia, que practican las cosas ocultas y para atontar y crear espíritus de magia, espíritus de atontamiento. Tenemos mucha gente así y eso es el espíritu humano, para querer impresionar, para querer, ¿verdad? El espíritu humano, eso es humanismo y nosotros necesitamos romper
romper el espíritu humano para que sea el espíritu de Cristo el que se levante, el espíritu de Cristo el que ocurra, el espíritu de Cristo el que sea, ¿verdad? Cristo en mi esperanza de gloria, Cristo en mi esperanza de gloria. Necesitamos tener el espíritu de Cristo para tener revelación, para tener reino, para tener vida, para tener justicia. Fuerte. Toda la sed de sabiduría y conocimiento general, sin el Eterno como base, es la sabiduría de las tinieblas, gobernando y corrompiendo al espíritu del hombre con razón y argumento humano. Necesitamos romper el argumento humano, y eso es humanismo. Necesitamos romper el espíritu de humanismo, el espíritu humano que opera, el espíritu humano que atonta, el espíritu humano que gobierna. Génesis capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Se les abrieron los ojos. Tremendo. Se les abrieron los ojos a ambos. A Adán y a Eva se les abrieron los ojos. Mi pregunta es, ¿tenían los ojos cerrados? No. Solo que tenían, ¿verdad? Tenían el conocimiento del Espíritu. Tenían el conocimiento del Padre, ¿verdad? Pero ahora vino la astucia de la serpiente, porque cuando tú te metes a conocer y a indagar la brujería y no estás revestido de la luz, vas a quedar atrapado. Si tú te pones a buscar libros de brujería y te vas a las bibliotecas de brujería, de vudú, de ocultismo, de cienciología, a esas culturas, y te pones a estudiar la cábala hebrea, si tú te pones a estudiar la cábala hebrea sin una vida de intimidad, una vida de oración, una vida de gloria, vas a ser un brujo encarnado, vas a ser un espíritu encarnado, un demonio que trae maldición al cuerpo, maldición a la familia. Se te va a ver en los ojos, ojos vidriosos, ojos hundidos, ojos apagados, ojos como si fuera un zombie el que ve, y es un hombre que estudia la palabra y se ve con aquel montón de libros y se ven los ojos pesados y sientes como un yugo cuando ves a esa persona, y sientes como una opresión cuando esa persona te ve, sientes un peso en los lomos, sientes como si algo esté en tus lomos y sientes una opresión, una carga, una cosa rara. Ese es el espíritu humano. Esos son los demonios encarnados que están detrás de conocimiento, detrás de poder. Fuerte. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Claro, estaban desnudos. Automáticamente se les fue la cobertura de Dios, automáticamente se les fue la gloria de Dios, porque todo lo que está corrompido pierde su pureza, pierde su ingenuidad, pierde su origen puro, pierde su naturaleza pura. Se quedaron desnudos, se quedaron sin nada, porque el humanismo eso es lo que trae, el humanismo eso es lo que desata, señores. Sabiduría, conocimiento, misterio, poder, influencia, gobierno, etcétera. Es el alimento del espíritu humano cuando su esencia fue corrompida. De nuevo, el espíritu humano, Dios le dio un espíritu al hombre. Dios le dio un espíritu a Adán y a Eva, pero la serpiente corrompió el espíritu de Adán y Eva y desató esa parte caída del espíritu que Dios creó. Se llama el espíritu humano. Se llama el espíritu humano, que es un demonio que utiliza al hombre. Es un demonio que se encarna para tener conocimiento, para tener poder, para tener dominio, para tener opresión. Es un demonio encarnado. De nuevo, sabiduría, conocimiento, misterio, poder, influencia, gobierno, etcétera. Es el alimento del espíritu humano cuando su esencia fue corrompida. Esa alma viviente que el Eterno creó es el espíritu que el Eterno le dio al hombre para comunicarse con él. Le colocó un espíritu para comunicarse, porque lo que es del espíritu se discierne en el espíritu, y lo espiritual camina, habla y entiende a lo espiritual, como lo carnal camina, habla y entiende a lo carnal. Lo del espíritu se discierne en el espíritu y lo de la carne se discierne en la carne. El espíritu del hombre fue corrompido por la astucia del gobierno de las tinieblas, un gobierno que usa astucia y habilidad para seducir la parte psicológica, para seducir la parte débil, porque cuando nuestra mente no está llena de la gloria del Señor,
Y vuelvo y repito, no solamente es estar llena de Biblia, porque tenemos mucha gente que está llena de Biblia, pero no tiene una vida en el Espíritu. Tenemos muchos maestros en la universidad, tenemos muchos tutores y mucha gente que tiene mucho conocimiento, muchos doctorados, muchos títulos, pero no son modelos de vida, no son personas que uno jamás quisiera imitar. Su vida es un desastre, todo es un desastre, todo es un desorden, todo es una tragedia, todo es una desgracia. Esa gente es tan ruina y tan miserable que para lo único que sirve es para dar una clase en la universidad, que la única maldición que tiene es tener un título estúpido que lo hizo más preso y más idiota de lo que ya era. Eso hace humanismo, eso es lo que hacen las tinieblas: atontarte, amarrarte, acabarte, destruirte, paralizarte, robarte la revelación. Fuerte. Eso es lo que hace humanismo. Tenemos muchas eminencias como escritores, eminencias como catedráticos, eminencias como qué sé yo, como líderes de la escuela, pero su vida es un desastre, su vida es un desastre. No son modelos que queremos seguir, no son modelos en ninguno de sus aspectos que queremos imitar. Sin embargo, Pablo decía: ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Era porque el apóstol tenía en su vida ese yo glorioso. El espíritu humano del apóstol Pablo había sido destruido por Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vive mi espíritu humano. Pablo tenía un espíritu humano terrible, un demonio de humanismo terrible, mezclado con filosofía, mezclado con lo griego, mezclado con lo verdad, el orgullo, es el legalismo, ¿cómo se llama? El legalismo judío con el orgullo griego, esa mezcla, y luego aquella mezcla latina y todo ese montón de mezclas de la cábala que tenía este hombre, que en algún momento se atrevió a decir, dijo: yo aventajaba a mis contemporáneos porque yo era mejor que ellos, yo era más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea que él era fuerte con el espíritu humano, pero cuando el reino de Dios lo agarró, aplastó al espíritu humano y dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y estoy crucificado juntamente con él. Aleluya. Poderoso. Y todo lo que yo aprendí lo tomo por basura, hablando del conocimiento del espíritu humano, hablando de la matriz del espíritu humano, porque la matriz del espíritu humano es conocimiento, es poder, es ciencia, es mucho versículo bíblico, es mucho griego, mucho arameo, mucho latino y mucho aquí y mucho allá, y poca vida, poco resultado. Así le decimos a la gente que tiene un montón de monedas: mucho ruido y poco dinero. Mucho ruido, mucho trajecito bonito y mucha corbata bonita, pero no tienen una moneda en el bolsillo. Mucho traje bonito y mucha cosita y el perfume y aquí, ¿verdad? Y arréglate aquí y arréglate la cejita y ponte aquí y rasúrate bien y ponte bonito ante la gente. Aunque el calzoncillo lo tengas roto, pero tranquilo, es que el calzoncillo nadie te lo va a ver. Vos cuidate la cara porque ahí está todo, ¿verdad? Y ponete que sos exitoso, habla de negocios, habla de que sos exitoso, convertirte en un coaching de la trampa, en un coaching del engaño, y la gente débil te va a seguir porque la gente débil no te conoce. No conoce que tenés el calzoncillo roto, tenés la lengua rota, tenés la mujer rota, tenés los hijos rotos, tenés el carro roto, tenés la empresa rota, tenés la vida rota, tenés todo roto, pero tenés un buen léxico y tenés una buena Biblia y tenés una buena corbata y tenés un buen saco y tenés un buen, ¿verdad? ¡Wow! Eso es humanismo. Fuerte. Necesitamos darle duro a humanismo, no podemos más tolerar humanismo. Tremendo. Pero cuando el hombre fue corrompido en su espíritu, ¿dónde estamos, señores? Amén. El espíritu del hombre fue corrompido por la astucia del gobierno de las tinieblas. Un gobierno que usa astucia y habilidad para seducir la parte psicológica. El gobierno del sistema pone a la creación en competencia con el creador. El espíritu humano pone en competencia al hombre con Dios, porque se pone a cuestionar a Dios, diciendo que la tierra no tiene los años que la Biblia dice, diciendo que antes de Adán existía otra gente,
diciendo que verdad habían animales así, diciendo que el primer hombre no fue Adán, y diciendo cualquier montón de cosas, porque humanismo quiere competir con el Creador. Humanismo quiere educar a Dios y decirle a Dios que Él es una mitología, que Él es la reunión de mitos. El humanismo quiere dar a entender que el término Dios es la colección de mitos, es la colección de ideas, es la colección de arte popular o de arcilla creada o de folclore. Eso es Dios. No, Señor, Dios es Dios. Él es el Ejed, el que existe por sí solo. Shema Israel Adonai, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Este gobierno del sistema, demonio de humanismo, pone a la creación en competencia con el Creador, alimentando y educando la psiquis del hombre y llenándolo de argumentos para discutir o rebelarse con todo lo que huele a Dios, y eso es humanismo. Los ojos de la astucia, la trampa, el argumento, la razón, el orgullo y el narcisismo se abrieron en Adán y Eva. De nuevo, los ojos de la astucia, de la trampa, el argumento, la razón, el orgullo y el narcisismo se abrieron en Adán y Eva. Se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, que se les había caído esa gloria del Espíritu de Dios, que se les había caído la cobertura de Dios, que se les había caído la justicia de Dios. ¡Wow! Desde el comienzo de la creación, la serpiente utiliza conocimiento para seducir y cuestionar o criticar al Eterno, a su creación y a su palabra. Conocimiento, sabiduría, misterio, ciencia, poder, gobierno son las armas del gobierno de las tinieblas, usando a humanismo y operando con el espíritu humano para hacer a un lado a Dios del escenario. El espíritu humano es la tercera parte del hombre. Oiga esto, el espíritu humano es la tercera parte del hombre, es el motor de su vida. Proverbios capítulo 20, verso 27. Lámpara del Eterno es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Cuando Dios le dio el espíritu al hombre, le dio una lámpara. O sea que la lámpara de Dios en la tierra era el espíritu del hombre, pero no el espíritu corrompido, porque cuando el hombre fue corrompido en su espíritu, entonces esa parte corrompida se llama espíritu humano. De nuevo, la parte corrompida del espíritu que Dios le dio al hombre se llama espíritu humano. El espíritu del hombre es esa parte de Dios. De nuevo, el espíritu del hombre es esa parte de Dios mismo cuando éste es uno con él. De nuevo, el espíritu del hombre es esa parte de Dios mismo cuando éste es uno con él. Pero cuando el hombre fue corrompido en su espíritu, es la lámpara de humanismo. Es la lámpara de humanidades, de conocimiento, de filosofía, de antropología, de sociología, etc. Esa lámpara no alumbra los pies de Dios sobre la tierra, sino que llena de oscuridad el camino, luces falsas, portales falsos, revelación y sabiduría falsa, espíritu humano, espíritu de humanismo, espíritu animal y diabólico. Primera de Corintios capítulo 15, verso 46. Primera de Corintios capítulo 15, verso 46. Primera de Corintios capítulo 15 verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Eso es lo que estamos viendo ahora. No estamos viendo lo espiritual. No estamos viendo lo animal, lo terrenal, lo carnal, lo salvaje, lo rebelde, lo terco, lo duro, el resultado de la serpiente, humanismo, el espíritu humano, esa parte corrompida del espíritu del hombre. Wow. Primera de Corintios 15, 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El espíritu del hombre corrompido por la serpiente es esa parte animal. De nuevo, el espíritu del hombre corrompido por la serpiente es esa parte animal, esa parte salvaje, esa parte rebelde y enemiga de todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra. Demonio animal que viene contra Dios, que pelea contra Dios, que le dice a Dios que su cronología es obsoleta, que le dice a Dios que su historia es obsoleta, que le dice a Dios que no existe.
El espíritu del hombre corrompido por la serpiente es esa parte animal, es esa parte salvaje, rebelde y enemiga de todo lo que tiene que ver con Dios y con su palabra. Por ello vino el espíritu vivificante en Cristo. El espíritu vivificante no tiene que ver con el alma viviente. Espíritu vivificante. El espíritu vivificante es el producto de matar, oigan esto, de matar al alma viviente. Hay que matar al alma viviente para que se levante el espíritu vivificante. Hay que matar al cuerpo animal para que resucite el cuerpo celestial. Hay que matar al cuerpo de deshonra para que se levante el cuerpo de gloria. Aleluya, fuerte, aleluya, tremendo. Por ello vino el espíritu vivificante en Cristo, para romper el cautiverio del alma viviente en el hombre. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Religión cree que ser de la tierra es ser pecador y que ser del cielo es ser santo. Eso cree religión. Bueno, sí y no. Sí, porque el espíritu del hombre fue corrompido por el gobierno de la serpiente. Y no porque el del cielo vino a liberar todo en el hombre. El Dios del cielo vino a liberar todo en el hombre. Primera de Corintios capítulo 15, verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como manifestamos el espíritu humano, ese espíritu animal será destruido, será muerto, para que se levante entonces el cuerpo celestial. Primera de Corintios 15, 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que todo el gobierno del hombre es animal, es terrenal y es carnal. De nuevo, todo el gobierno del hombre es animal, terrenal, carnal, humanista. El mismo espíritu que el hombre recibió como aliento de vida, el espíritu del hombre, mira bien, el mismo espíritu que el hombre recibió como aliento de vida, el espíritu del hombre corrompido lo usó y lo usa en contra de Dios. De nuevo, el mismo espíritu que el hombre recibió como aliento de vida, o el espíritu del hombre, el espíritu del hombre corrompido, que es humanismo, lo usa y lo usó en contra de Dios. Esa parte caída del espíritu del hombre es el espíritu humano. Y ese espíritu humano es el que ataca a Dios. Por ello el espíritu humano es animal, no en su forma. Oigan esto. Por eso el espíritu humano es animal, no en su forma, porque es muy cronológico, muy organizado, muy astuto, muy científico, muy bien vestido, muy elegante, ¿verdad? Mucho perfume, mucho reloj, mucho Christian Dior, mucho Rolex. Pero es animal, porque es salvaje, es rebelde, ¿verdad? Porque se cayó de la gracia, porque no respeta a su creador. Por ello el espíritu humano es animal, no en su forma, porque es muy cronológico, es muy organizado, es muy astuto, es muy científico. Es animal en su esencia, rebelándose en contra del celestial. El espíritu que el Eterno le dio al hombre es esa parte de Dios restaurada en el hombre. De nuevo, el espíritu que el Eterno le dio al hombre es esa parte de Dios restaurada en el hombre. El espíritu humano es esa parte de la serpiente operando con astucia en el hombre. De nuevo, el espíritu humano es esa parte de la serpiente operando con astucia en el hombre, operando con trampa, operando con mentira, operando con maldad. Por eso necesitamos ser esa iglesia de reino, esa iglesia de justicia y de autoridad. No podemos bajar la guardia, no podemos callarnos. Tenemos que decir lo que tenemos que decir. Tenemos que romper las tinieblas. No podemos estar callados. Tenemos que ser fuertes. En el hombre. Primera de Corintios capítulo 15 verso 48. Primera de Corintios capítulo 15 verso 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Entonces tenemos una guerra entre el espíritu del hombre y el espíritu humano. Son diferentes. El espíritu del hombre es esa parte sensible de Dios que habita en el hombre. Pero el espíritu humano es ese espíritu corrompido
que tiene el espíritu de la serpiente para atacar a Dios. Hay una guerra entre el espíritu humano y el espíritu del hombre de Dios. Hay una guerra entre espíritus, hay una guerra entre simientes, hay una guerra entre altares, hay una guerra entre huevos, hay una guerra entre razas, hay una guerra. Aunque no queramos hablar de racismo, va a aparecer en el camino, porque está la raza de la serpiente y la raza de Dios, punto. Lo siento por los que se ponen tristes cuando hablamos de racismo. Lo siento por los que tienen humanismo, porque humanismo se asusta por el racismo. Pero no se ha dado cuenta que tiene que haber el racismo. Si hay luz y hay tinieblas, tiene que haber racismo. Si hay día y noche, tiene que haber racismo. Si hay blanco y negro, tiene que haber racismo. Si hay colores, tiene que haber racismo. Si hay Dios y hay diablo, tiene que haber racismo. Si hay buenos y malos, tiene que haber racismo. Es la guerra de las razas. Tremendo. Por ello hay una guerra contra la carne y el espíritu. Lo terrenal, animal, con la figura del espíritu humano, y lo espiritual celestial con el espíritu restaurado en el hombre. Y están esas guerras que no dejan que el reino avance. Pero es por ello que sangre y carne como cosa, pero es por eso que sangre y carne como esa parte animal del espíritu humano no puede heredar el reino de Dios. Sangre y carne, que es la herramienta de humanismo, porque humanismo usa dientes, sangre y carne para comerse los pedazos de carne. Cada vez que nosotros actuamos en carne, cada vez que criticamos, maldecimos, hablamos mal de la gente, cada vez que calumniamos, cada vez somos caníbales y nos gusta la carne y la sangre. Pues esa parte de carne y sangre, que es la herramienta de humanismo, no puede heredar el reino. Así que si usted sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo, no va a heredar el reino, porque usted entonces es, ¿verdad?, siervo de humanismo. Usted opera, usted es un demonio encarnado, el espíritu humano operando a través de usted, y la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Humanismo no va a entrar. Por ello las tinieblas gobiernan, de nuevo, por ello las tinieblas gobiernan la tierra, porque el hombre dejó de ser la lámpara del Eterno por ser la lámpara de humanismo. Dejó de ser la luz de Dios para abrir las brechas, dejó de convertirse en una voz que clama en el desierto, en un Juan abriendo camino y rompiendo las tinieblas, y se convirtió en la lámpara que le abre camino a antropología, en la lámpara que le abre camino entonces a sociología, en la lámpara que le abre camino a humanismo, ateísmo, masonería, illuminatis. Primera de Corintios capítulo 15 verso 50. Primero de Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces hay que enterrar el cuerpo animal para resucitar el cuerpo espiritual. De nuevo, hay que enterrar al cuerpo animal, hay que enterrar al espíritu humano para que se levante el espíritu del hombre restaurado. El espíritu humano tiene que morir para que se levante el espíritu del hombre restaurado. Primera de Corintios 15, 44. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Entonces, si queremos que haya un cuerpo espiritual, hay que sacrificar al cuerpo animal, hay que sacrificar al espíritu humano, hay que entregar a humanismo, hay que sacrificar a humanismo para que se levante el espíritu del hombre restaurado. Primera de Corintios 15, 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces el cuerpo animal es el espíritu humano gobernando en el hombre, humanizando todo. De nuevo, el cuerpo animal es el espíritu humano gobernando en el hombre, humanizando todo. El cuerpo espiritual es el espíritu del hombre amalgamado con el espíritu de Cristo, gobernando a través de los justos la tierra. Ese es el espíritu, ese es el cuerpo espiritual. Es el espíritu del hombre amalgamado con el espíritu de Cristo, uno con el espíritu de Cristo. La iglesia, el cuerpo, el liderazgo no puede gobernar con el espíritu humano, no puede dejarse influenciar por humanismo. Pero venimos mezclados por la escuela de nuestros antepasados. El término cristianismo es esa fusión de culturas afines a Dios por concepto y por culto, por cultura, no por esencia.
Por ello ya no somos cristianos, somos hijos de Dios. De nuevo, ya no somos cristianos, somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos, uno con Cristo. Venimos de la fusión romana, latina, griega, judía, etc. Todas compartían el término Dios y unieron la idea para tener un grupo. Y esto se llama cristianismo, el grupo que crearon. Mezcla de humanismo, religión, como la amiga de humanismo, y humanismo como la lámpara de cristianismo. Todo esto es el gobierno del espíritu humano, buscando razón, estudiando y razonando a Dios desde las vísceras de los humanos, desde la víscera de lo humano, queriendo descubrir a Dios, queriendo entrenar a Dios, queriendo enseñarle a Dios. El Mesías vino a romper el poder, el dominio, el control, lo animal, lo carnal y lo terrenal del espíritu humano, de humanismo, razón, culto, cultura, tradición y rito. El Mesías rompió el gobierno animal de humanismo, tomando la forma del terrenal. Oigan esto, qué fuerte, qué fuerte. El Mesías rompió el gobierno animal de humanismo, tomando la forma del terrenal, del animal, y levantando al celestial. Acuérdense que Él tomó forma de hombre. Si es primero lo animal que lo espiritual, Él tomó forma de hombre para destruir, para enterrar junto con Él el cuerpo animal y levantar junto con Él el cuerpo celestial, el cuerpo espiritual, porque es primero lo animal y después lo espiritual. Fuerte. Primera de Corintios 15:43. Primera de Corintios 15:43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Él se sembró en deshonra. ¿Por qué? Porque junto con Él todos los pecados de la humanidad cayeron en Él. Él se sembró en deshonra, con un cuerpo pecador, aunque no había pecado, porque Él recibió todos nuestros pecados. Entonces Él se sembró con un cuerpo de deshonra y se levantó en un cuerpo de gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Eso dice 1 Corintios 15:43. Se siembra en debilidad. Claro que se sembró en debilidad. Era un cuerpo, sangró, murió. Esa es la debilidad humana. Y se levantó en un cuerpo con poder. Aleluya. Tenemos que vencer al animal. Tenemos que vencer al espíritu humano. Tenemos que vencer al humanismo. Tenemos que vencer a este demonio fuerte. Tenemos que vencer al animal, al terrenal, a ese gobierno de humanismo y su hermano religión. Este hombre fuerte, el espíritu humano, manipulando al espíritu del hombre y corrompiendo su esencia para humanizar todo y rebelarse contra el eterno. Humanismo y religión, los dos aliados milenarios en contra de la cultura de Dios, en contra de su reino. Lucas capítulo 11, verso 21 al 22. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El hombre más fuerte que vino es, ¿verdad?, el hombre celestial, que vino para domar al hombre animal, que vino para domar al hombre, ¿verdad?, terrenal, que vino para domar al cuerpo animal, al espíritu humano, al humanismo. Así como el gobierno de la serpiente atacó las tres partes del espíritu del hombre, que son la conciencia, la comunión y la intuición, así vino el Mesías a restaurarlo al principio y darle libertad. Juan capítulo 8, verso 36. Vamos a leer la palabra. Juan 8, 36. Vamos a irnos a Juan capítulo 8, verso 36. Gracias, Padre. Venga conmigo. Comparta la escuela. Comparta la escuela. Juan 8, 36. Hay gente que tiene miedo. Uy, ¿será de Dios o no será de Dios? Ay, mijo. Esa es la pregunta que yo te hago. ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Dónde estás? ¿Qué dice aquí? Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Esta traducción está media rara, no me gusta. Vamos a buscar otra traducción que me guste. Juan 8:36. Juan 8:36. Wow.
fuerte, maravilloso, poderoso. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Él vino como hijo para arrancar a los esclavos de la casa y hacerlos libres y que se quedaran gobernando juntamente con él. Él vino para vencer al espíritu humano, esa parte caída del espíritu que Dios le dio al hombre. Tremendo. Nuestra conciencia será llena del Espíritu Santo. Romanos capítulo 9, verso 1. Esa conciencia que humanismo pervirtió, esa conciencia que la serpiente engañó, porque el espíritu del hombre está formado de tres: de conciencia, de comunión y de intuición. Pues esa comunión, ¿verdad? Esa conciencia y esa intuición que el diablo afectó es lo que va a restaurar, o lo que vino a restaurar el Mesías. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia me da testimonio. O sea que mi conciencia es consciente de cuando yo soy hijo de Dios y opero con el Espíritu de Dios, y cuando yo opero con el espíritu humano, con el espíritu del ego, con el espíritu malicioso que la serpiente engañó. Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la conciencia que tenemos, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu. El Espíritu de Dios le da testimonio al espíritu del hombre que es hijo de Dios. Pero cuando el espíritu del hombre ha sido corrompido, entonces el espíritu humano gobierna, y jamás el espíritu humano va a oír al Espíritu de Dios. Nuestra comunión será una con Él cuando seamos restaurados. Cuando la comunión del hombre sea restaurada, del espíritu del hombre sea restaurada. Ya no tendrá comunión con antropología, ya no tendrá comunión con masonería, ya no tendrá comunión con los Illuminati, ya no tendrá comunión con la hechicería, ya no tendrá comunión con la cábala hebrea oscura, ni con la piedra filosofal, ni con la teología oscura, ni la teología de la liberación negra, de todas esas cosas raras. Juan capítulo 4, versos 23 al 24. Comunión con el Espíritu. No comunión con los hombres, comunión con Dios. Juan 4, 23 al 24. Juan 4, 23 al 24. Venga conmigo, vamos. 4, 23 al 24. ¿Qué dice? A ver. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tiene que venir una comunión de adoración. No vamos a adorar enciclopedias, no vamos a adorar la epopeya, no vamos a adorar a Petra, no vamos a adorar a todas esas mitologías y a todas esas cosas raras. Vamos a adorar al Dios verdadero. El espíritu humano tiene que ser vencido completamente. Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios capítulo 6, verso 18. A ver, Efesios 6, 18. ¿Qué dice? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando en todo tiempo. Esa no es comunión con los hombres, esa es comunión con Dios. Nosotros le hemos dado la cara a los hombres y la espalda a Dios. Necesitamos dejar de darle la cara a los hombres y empezar a darle la cara a Dios, para después venir y darle a los hombres. Pero primero démosle la cara a Dios. Comunión. Pero no, humanismo tiene comunión con antropología, comunión con sociología, comunión entonces con la hechicería, con el arte popular de los pueblos, con la magia. Tremendo. La intuición o el conocimiento interno será liberado para tener revelación y ser de Dios. Marcos 2:8. Esa intuición, ese conocimiento interno
Esa intuición va a ser quebrada por la revelación. El Señor se nos va a revelar. Marcos capítulo 2. ¿Dónde estamos? Marcos capítulo 2, verso 8. Marcos capítulo 2, verso 8. Aleluya. ¿Qué dice? Y conociendo luego el Mesías en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Él tuvo una intuición, un conocimiento interno de revelación. ¿Ya? Esa intuición fue la que tocó la serpiente en Adán y en Eva. Les tocó la intuición, ¿verdad? Tremendo. Va a ser restaurada en Cristo, es restaurada en Cristo. Romperemos el espíritu humano de la intuición, de la hipótesis, de la especulación, de la malicia, de la sospecha. Primera de Corintios capítulo 2, verso 11. Primera de Corintios capítulo 2, verso 11. A ver, Primera de Corintios capítulo 2, verso 11, ¿qué dice? A ver. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? De nuevo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Es por eso que cuando el Espíritu de Dios en nosotros está activo, nos comunicamos con Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios no está activo en nosotros, entonces opera humanismo, opera el espíritu humano y es un demonio encarnado y nos creemos santos. No, yo no he pecado, pecaste vos. No, yo no fallo. No, vos te equivocás. No, pero vos no. Yo estoy bien. Vos sos que estás mal. Y vos vas a esa iglesia que te meten cosas en la mente y te dicen que yo estoy mal. No. ¿Sabes qué? El pastor tuyo está mal y vos y todos ellos están mal. Yo soy inteligente. No miras el carro que me compré. No miras la casa que tengo. No miras el trabajo que tengo. No miras el estudio que tengo. Yo soy inteligente. No, yo no me equivoco. ¿Por qué? Porque es el espíritu humano el que está gobernando. Tremendo, ¿verdad? Entonces, todo sentimiento razonable del espíritu humano se romperá por el sentir que hubo en Cristo. De nuevo, todo sentimiento razonable del espíritu humano se romperá por el sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses, vamos a leerlo todo para entender. Filipenses capítulo 2. Ayer no leí mucho versículo porque estaba dando principios de humanismo para que entendiéramos algunas cosas, ¿no? Historia. Pero hoy tenemos que dar Biblia para que no vayan a decir, bueno, este viejo viene a hablar cosas y no lee ni la Biblia. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Y esa misma cosa es Cristo, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que esa intuición humana tiene que ser destruida. Ese orgullo de humanismo tiene que ser destruida. Ese espíritu narcisista de humanismo tiene que ser quebrado. ¿Por qué? Pues haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, tomando forma de doulo, de esclavo, tomando forma de cuerpo animal, tomando forma de cuerpo terrenal, hecho semejante a los hombres, animales, terrenales, caídos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué se humilló a sí mismo? Uno, por tomar un cuerpo, y dos, ¿verdad?, por todo el evento que tuvo sin haber pecado. Él pagó algo que no debía.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Mesías se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que el Mesías es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Que humanismo confiese y que humanismo grite y declare que el Dios verdadero es el Mesías, y nosotros tenemos que duplicar su mensaje, duplicar su cultura, duplicar su doctrina, duplicar su reino, su gloria sobre toda la tierra. Entonces yo los invito a ustedes a venir a la escuela todos los días, a seguir. Desato revelación, desato paz, desato armas gloriosas de justicia, desato mucha bendición sobre sus vidas, y profetizo que lo mejor de Dios ha llegado para nosotros, y profetizo que estamos en los mejores días. Oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias, oro por un corazón noble, oro por un corazón sembrador, hospedador, oro también por recursos, ideas de oro. Declaro y profetizo que se desatan las finanzas, que se desatan las oportunidades y que se desata la bendición en este tiempo, y que somos elevados a la estatura de la bendición de Cristo. Que el Eterno nos bendiga a todos. Un besito a todos y estamos juntos. Gracias por este tiempo maravilloso. El espíritu humano se tiene que ir. Dale una orden: espíritu humano, yo te reprendo en el nombre del Mesías. Espíritu humano, te maldigo en el nombre de Jesucristo el Señor. Espíritu humano, no tienes poder para gobernarme. Espíritu humano, estás paralizado en el nombre del Mesías. Yo declaro que todo espíritu humano se va de mi vida, se va de mis lecturas, se va de mi comida, se va de mi ropa. Todo espíritu humano que me ha atormentado, todo demonio humano encarnado y destruido en el nombre del Mesías, y fuera de nuestro camino. Amén. Somos libres por la sangre. Que el Eterno les bendiga. Un besito a todos y tengan una noche maravillosa, una noche espectacular. Shabbat Shalom. Bendiciones.